Autoridad de creación en base a las Sagradas Escrituras. En esta mañana voy a repasar un tema acerca de quién es que puede tomarse la atribución en el planeta Tierra de procrear y quién no. El continente por momentos deja de ser atacado y el continente tuvo una historia. Esa historia está narrada en el libro de Génesis, un libro dentro del Pentateuco, en la cual se encuentran diferentes historias paralelas a ese relato y dan origen a una creencia continental ya lejos de cualquier errada interpretación que pueda llegar a poner en riesgo la procreación de los seres vivientes, de los humanos, de las personas, inclusive de los humanoides. Hay un relato acadio que data aproximadamente del año 1600 a.C., que vuelve a narrar básicamente la misma historia como incrustada en la épica babilonia de Gilgamesh, excepto que el personaje noé se llama Atrahasis. A Noé, en un texto extrabíblico, se lo ha encontrado con el nombre Atrahasis, que es una versión sumeria antigua conocida como Erirugénesis. Esas letras sumerias Erirugénesis son el origen del nombre erudito, investigación, entendimiento, ciencia, comprensión, proceso profesional, el ejercicio profesional de aquellos que investigan con propósitos de llegar a mantener una ciencia pura. Hay muchísimas ciencias que lamentablemente se han impurificado, por así decirlo, han perdido totalmente la validez por la presión, logias, que lo último que se ha percibido por estas latitudes es que logias los había hecho orgias, y diferentes ciencias aplicadas profesionales han perdido la esencia de la pureza. La erudición es el ejercicio constante de la investigación para llegar a conclusiones que favorecen primeramente al lugar donde uno vive, a la casa donde uno está, y posteriormente eso se lleva naturalmente a los alrededores, inclusive a diferentes perímetros naturales del mundo. En el caso de quien opera a nivel de reducción, en el contexto global. Resultó que a Noé, en un texto extrabíblico, se lo consideraba así: contiene las historias de la creación y el desarrollo de las primeras ciudades, junto con un relato del gran diluvio. Y el héroe en aquel diluvio, según ese relato, era Siusudra, que lamentablemente y a la vez coincidentemente a nivel cultural son letras de sidra, una bebida totalmente cultural por estos perímetros donde en las fiestas es donde más se toma. Uno puede ir verificando de que hay un trasfondo teológico, histórico totalmente identificatorio, en el cual pareciera que no habría problemas alguno. Pero es que aquí que las letras, inclusive en el idioma español, van teniendo relación con relatos arqueológicos paralelos al Génesis, y donde pareciera que hay siempre un sutil engaño, y cuanto menos uno se da cuenta, permanece y pertenece a las filas de Babilonia, que significa
engaño occidental, 8 guerras sufridas solamente una persona, no sé cuántas guerras desde el año 1700 en estos perímetros y no sé cuántas guerras desde el año 1500 allí por el norte. Los lectores de la Biblia reconocen inmediatamente las similitudes entre los relatos mesopotámicos y bíblicos, pero hay diferencias que son totalmente significativas. En base a la Biblia, Dios no estaba simplemente irritado con el estrépito de la humanidad, estaba profundamente afligido hasta el punto que le dolió el corazón por la magnitud del pecado, dice Génesis, el capítulo 6, el versículo 5 y el versículo 7. Tampoco la astucia de otra deidad frustró el plan que tenía Babilonia y el plan que había creado el cielo para poder salvar a la humanidad. Dios escogió preservar a la humanidad como también la vida animal a través de Noé, según el versículo 13 al 22 del libro de Génesis, capítulo 6. Génesis declara acerca de un periodo de diluvio más largo, y aunque Dios hizo un pacto con Noé, no le concedió la inmortalidad. Noé y su familia, que conservaron la humanidad, iban a tener que luchar por generaciones y generaciones para mantener la especie humana en el mundo y para proteger a la especie animal, en la cual no tienen razonamiento y dependen del ser humano, no dependen de los contravencionales ni de ningún tipo de deidad lucerífica satánica, sino que dependen netamente y estrictamente de los seres humanos que tienen razón. Al asumir una fecha posterior para la composición bíblica, algunos eruditos han sugerido que las narraciones mesopotámicas pudieron haber servido como un prototipo para las narraciones de Génesis, que es lo que vine narrando en estos dos videos acerca del diluvio. Pero la mayoría de los investigadores creen que el relato bíblico no es simplemente una modificación de las historias mesopotámicas, sino una de varias versiones de una historia común, y siempre los extrabíblicos quieren dar validez a, a lo que se ha encontrado, y tiene validez extrabíblica con propósitos de hacer una comparación de cuál fue el propósito natural de Dios y cuál fue el propósito de Babilonia al tener que narrar de manera brujeica qué es lo que iba a suceder. ¿Por qué es que esas prácticas llevaron a que haya un diluvio universal? Las diferencias pueden atribuirse a una revelación especial que Dios le dio a sus escritores de la Biblia, incluyendo al autor de Génesis, a través de quien dio a conocer su plan de redención. Hubo diferentes autores que quisieron meterse en la historia del diluvio, pero el Padre Celestial le dio la autoridad a Noé para conservar lo natural, la naturaleza, el mundo. Y esa autoridad y gobernabilidad, ese ejercicio diario, iba a estar plasmado, no con tecnología plasma, como llegan en las señales, sino iba a estar inmerso en el corazón del ser humano que entiende la habitación de los bordes fronterizos y la ciudadanía como un ejercicio constante, natural, para poder mantener la casa en orden, dirían algunos líderes. Hay otras versiones que confirman lo extrabíblico de la historia y, y, y optan por decir, por creer, de que
y que la Biblia pudo haber sido un mito y que las narraciones extrabíblicas son las que tienen vigencia. Lamentablemente llegamos a las manos con India y con las cárceles de España que quisieron imponer, inclusive desde California, la cultura de Babilonia y ir con programas extraterríficos y extraterrestres por la naturaleza humana y tomar la naturaleza de Noé y de esa manera gobernar el mundo sustituyendo a los humanos. El texto babilonio antiguo cuenta los acontecimientos de la creación y del diluvio que se llaman Atrasis, así como terminé de decir hace unos instantes, como el héroe de la historia, y el cuento comienza con una clase de dioses de menor importancia, los Igigi, quienes están descontentos porque han sido forzados a hacer todo el trabajo pesado, como esclavos, para los dioses superiores, cavar canales de irrigación y iluminar pantanos, decía ese relato. Una noche su frustración causa que pierdan el control y marchan contra las casas de los dioses superiores. La calma prevalece, sin embargo, y los dioses superiores ofrecen una solución. Ellos crearán seres humanos para que trabajen como esclavos para los Igigi. Se sacrifica a un dios, su sangre se mezcla con arcilla y se forman los humanos bajo la dirección de la madre diosa Nintu. Lamentablemente en la Tercera Guerra llevaron de manera literal estos relatos que fueron insertados en la epopeya de Gilgamesh, posiblemente por videntes, brujos, que encontraron arqueológicamente. No creo que haya habido un invento posmoderno al respecto, sino que son letras en las cuales coinciden con la fonética histórica de cómo intentaban ser algo del Génesis, y no lo era. Mi compañero Edgar Sivecci, un contravencional hostil, tenía una hija en la cual le decían Gigi. Ellos imponían de que había sido cambiada, de que no era de ella, evidentemente querían la sustitución. Tengo entendido, según llegó a unas señales del noroeste, de que no hubo inconveniente, es la hija del profesional Edgar. Pero lamentablemente mis hijos, más de 20 hijos, sufrieron sacrificios. He perdido más de 20 hijos en la República de California. Y lamentablemente venían a veces y siguen viniendo a tocar la nariz como símbolo de la arcilla, símbolo de la creación. Y están rodeando siempre el lugar, la República, con propósitos de sustituir a Noé del relato del Génesis y la humanidad del continente e imponer creencias brujeicas, penitenciarísticas, que no tienen absolutamente nada que ver con la legalidad natural del continente. Sucede, según este relato, que quieren aplicarlo, los humanos se multiplican, sin embargo, se crea un nuevo problema. Las personas son tan ruidosas que los dioses no pueden dormir. Ellos tratan de disminuir la población humana con enfermedades y hambrunas, pero la población vuelve a aumentar. Finalmente los dioses determinan atacar a los humanos con un diluvio, y se le advierte a un hombre, Atrasis, que vendría a ser Noé, del diluvio venidero, para que no todos los humanos parezcan, y llegan a una solución finalmente, a través de la mortalidad infantil
y la esterilidad de algunas mujeres, la raza humana se mantendrá en un número razonable. Los relatos extrabíblicos indican de que lo que sufre América, la personificación civil, ya había sucedido antes del partimiento del continente. La historia de la Segunda Guerra hacia mi persona, donde Gran Bretaña y Buenos Aires atacaron a mi persona, se puede verificar que la ciudad autónoma defendía como gobierno un solo problema: la joda por las noches y la ley que decía de que no es posible sufrir ruidos por fiestas, por diferentes tipos de ruidos que tienen los vecinos o que hacen los vecinos. Eso era toda la ley que llegaba del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a mi persona, pues no pudieron encontrar otra falla, sino que querían ser ese núcleo donde me molestaría o no me molestarían los ruidos. Detrás de eso había otra intención: la personificación de personas en base al relato del babilonio antiguo, la epopeya de Gilgamesh y otros relatos paralelos. ¿Qué es lo que militan estos hombres que multiplican personas nuevas, hacen aumentar la población y finalmente hacen enfermedades para disminuir los pueblos? Isaías, el capítulo 66, van a ser contundentes al respecto. Versículo 1 y versículo 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El estrado de mis pies. ¿Qué casa me puede construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas las cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Quiere decir que Jehová es el único que tiene el poder de creación. El trono de Dios allí en los cielos es un trono en el cual se extiende hacia el universo y llega al planeta Tierra como forma de pies. No hay posibilidades de vivir sin el trono. Ahora, en ese interín es que apareció en algún momento una estatua profetizada por el Padre, que Daniel tuvo que discernir y tuvo que explicar. No hay posibilidad alguna de que los luciferes, los satanes, los demonios, las brujas, los videntes, las mafias de noche, las logias, los francmasones, los babilonios, los antiguos historia de club, se reúnan con propósitos de hacer personas para superpoblar o reprogramar señales para que vengan en naves de Dibala, entre comillas. No hay posibilidades. Solamente el Padre tiene poder de creación para purificar el mundo y de esa manera mantener el universo. Resulta ser de que Miguel, desde alguno de los planetas, había mandado el poder de ser como el Padre. Y aparecieron un montón de fantoches, de Guaymallén, un montón de extraterrestres que nunca sintieron la Tierra, ni siquiera la Tierra de Marte, de Venus, de Júpiter, pero quieren ser acá en el planeta Tierra sistema. ¿Cómo? Siendo el espíritu y la carne del hombre. No, no es posible. No es posible. Ya los relatos de Babilonia antigua nos advierten de que
de que le tiraron con todo a Noé, y la tierra es legal, y el padre es legítimo, y cuando se une la legitimidad con la legalidad, no es posible quebrar eso. Y quien intenta de alguna forma quebrar eso, desequilibra el planeta Tierra y se produce lo que se produce. Más de 3.500 cárceles luchando, más de 200 países atacando a un solo hombre, más de 5.000 clubes del mundo intentando destruir mi cabeza. Yo estimo a los pobres y contrictos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, dice el Señor. Qué promesas maravillosas. Isaías, el capítulo 66, el versículo 1 y el versículo 2. El Señor se complace, el Padre se complace por los que son contrictos de espíritu, quiere decir aquellos que reconocen de que han tenido problemas de espíritus y vuelven a Dios a través de una simple oración y tiemblan ante la palabra de Dios y revierten situaciones que no han podido revertir. Dios no necesita que nadie haga el trabajo pesado, ni le importan los comportamientos muy ruidosos de la gente. Hay que poner en las patas de la cama una goma, hombres, para que no haya ruido y eso no moleste a los hijos, y no traume a los hijos. Eso es todo lo que la ética que debe tener un mayor de edad respecto. Y después diría un estudioso de la Biblia, Gigliotti, lo que se haga dentro de la habitación le corresponde al hombre y a la mujer. Que a Dios no le molesta los ruidos. No hace falta hacer más. Satanes y satanas, ángeles de luces, para demostrar que uno podría ser ruidoso sexualmente, o podría hacer algo de ruido, como decían algunas películas, muchos ruidos y pocas nueces. Fuimos atacados, debemos mantenernos eruditos para no volvernos a equivocar, porque atacan la intimidad natural, y el Padre quiere la plenitud de cada hombre y de cada mujer en este continente. Lo que Él sí busca es un corazón humilde, y esto encaja con lo que vemos en Génesis, donde Dios hizo la creación con su sola palabra, sin necesitar ayuda, y donde juzgó a las personas por sus pecados, no por el nivel de decibelios que a ellos les molestaba, no, similitudes superficiales entre la Biblia y los mitos del antiguo cercano oriente no deben cegar nuestras perspectivas profundas y nuestras diferencias en lo que respecta a creencias legales dentro del continente. Hemos sido bombardeados por muchísimas creencias que se han transformado en logias, y esas logias iban siendo de moderadores, y hemos perdido la naturaleza de legalidad. Es allí donde el Padre en estas promesas incentiva a volver a la legalidad natural, pensando cada uno de los pasos que daremos al estar dentro del continente, y de esa manera poder sobrevivir a una nueva América, a una nueva Kadosh, a un nuevo continente Kadosh, que nos haga nuevamente personas, humanos, humildes de corazón y seguros de que hay un Padre que comanda el continente, que está sobre todos y en todos.